Hoy les quiero hablar de mi país, Colombia. Colombia ha sido atravesado por múltiples violencias, múltiples dolores, por situaciones conflictivas, guerras, guerrillas, narcotráfico, paramilitares, acuerdos incumplidos, manipulación mediática, política sucia. Todo este tipo de situaciones ha llevado a crear un país que vive en miedo. Todavía tenemos las consecuencias de nuestros dolores, de los dolores de nuestros ancestros, personas desplazadas, masacres que se convirtieron en estadísticas, personas desaparecidas que no se nombraron. Y todo esto fue llevando un dolor a nuestro ser que, aunque ha pasado y tenemos alguna situación de paz, esa tensión no ha pasado. Esa tensión se manifiesta en las calles, se manifiesta en la tensión cuando vas por la calle, en la desconfianza entre las personas, en las reuniones familiares donde se evita hablar de ciertos temas para no incomodar, en cuando te quedas callado o evades y mejor hablemos de otra cosa, no hablemos de dolores y lo dejamos así. Y ese conflicto social permanece en otras manifestaciones, en manifestaciones de agresiones, de violencia, de tensiones, de protestas, pero no se tiene en cuenta qué es lo que ha pasado en nuestro país. Estos dolores que no se han sanado, que no se han nombrado, se van constituyendo en esa carga emocional que todos vivimos, pero que no nombramos, haciendo que nos llenemos de desesperanza, de depresión, de que digamos, en este país no pasa nada, Colombia no va a cambiar. Colombia siempre ha sido un país violento y nos desentendemos de eso y creemos que eso es la realidad y que no tenemos nada que hacer. Pero detrás de esa situación violenta existen corazones que no pueden apagarse, que no están de acuerdo con estas narrativas de que hay que aguantar, de que hay que quedarse callado, de que el problema es de otros, que nosotros los comunes no podemos hacer nada. Esas narrativas a las cuales hemos normalizado y nos hemos acostumbrado, nos ha generado esa desconfianza, esa depresión, esa desesperanza en la vida. Pero, ¿qué pasa entonces? Lo que pasa es que como no hemos sanado esas heridas, no hemos aclarado esos dolores, todas estas situaciones se volvieron en estadísticas, cuántos desplazados, cuántos desaparecidos, cuántas masacres, pero no en cómo vamos sanando, porque a pesar de que algunos más que otros hayan vivido estas situaciones violentas, a todos nos afectan en una violencia vicaria, porque entonces si yo veo que eso es normal y que la violencia que recibo es normal, pues yo entonces agredo a otros y esa es una forma de violencia vicaria donde yo ataco a otros. Y entonces detrás de toda esa situación viene existiendo un estrés postraumático que no se ha enfrentado, porque se ha trabajado con los desplazados, con las víctimas de violencia, pero no se ha sanado ese dolor. Se le ha puesto un pañito de agua tibia, pero no se saca. Para poder soltarnos, porque ese dolor guardado nos lleva a creer que no hay salida, que así es y que siempre será, y que Colombia siempre será así. Nos lleva a una desesperanza que nos va bajando la frecuencia de vibración en un estado de ánimo inconforme, depresivo, y que solamente buscamos evadir
vámonos a la fiesta, vamos a la rumba, el carnaval de no sé dónde, el carnaval de sí sé cuántos, o fiestas, pero no se enfrenta ese dolor que tenemos que aprender a nombrarlo, tenemos que aprender a decir qué es lo que ha pasado con cada uno de nosotros para poder recuperar ese ser que tenemos todos dentro que no está de acuerdo con eso, ese ser que no le parecen muchas situaciones, pero se queda callado por miedo, porque el miedo ha sido la forma en que nos han controlado. Se ha controlado el que mejor no hablemos porque nos pasa algo o nos matan, o los que se han atrevido a hablar pues han muerto en situaciones difíciles, pero si un colectivo se empieza a dar cuenta de que todos tenemos algo que aportar y que esa paz no se logra desde la firma de un acuerdo, se logra desde que cada uno sienta que puede vivir en paz en su propio ambiente para no tolerar esas situaciones violentas que vivimos a cada rato, o conformarnos porque el problema son los políticos, el problema son otros, el problema es los demás, pero yo no tengo nada que hacer. Entonces, cada ser humano se va apagando, pero te tienes que aprender a ser responsable de que una nueva realidad es posible si nos responsabilizamos y nos hacemos cargo de las situaciones y no dejar a ver si viene un salvador o un presidente nuevo que nos cambie, porque no. Va a seguir todo lo mismo porque el ambiente no es que pertenezca, la paz no es afuera, la paz comienza dentro. Cuando todos queremos vivir en paz y empezamos a vivir en paz en nuestros propios ambientes, en las familias, pero dándonos cuenta de que no nos podemos quedar callados, no podemos ser cómplices de algo que no es tolerable, porque la única forma en que se ha visto que se puede protestar es a través de la agresión, de las peleas, de las rupturas, pero no puede ser así, porque si no es hacer lo mismo, es curar una cosa con la misma cosa y no es la respuesta. Pero sí empezar a ser consciente de la necesidad de ir sanando estos traumas de un país que ha vivido múltiples situaciones violentas que nos han generado mucho miedo y apatía, y nos hemos quedado callados esperando a ver si llega un presidente nuevo, un salvador, y cada vez nos sentimos más decepcionados porque no es el presidente el que nos va a ayudar, somos todos cuando participamos, cuando exigimos de una forma pacífica que las cosas no se impongan, no nos sometan, y esa es la responsabilidad que tenemos cada uno, que cada uno saque esa parte humana que tenemos, esa parte grande que tenemos, porque detrás de un país que ha vivido tanta violencia hay muchos seres con un alma grande, un alma valiosa que tiene que salir, tiene que hablar, tiene que decir, para que podamos co-crear esa nueva realidad y pensar en una Colombia diferente, no acostumbrarnos de que este país ya no tiene remedio, o hacer comentarios cínicos o defensivos. El problema son los políticos, el problema son los otros, el problema es la élite o otras personas. Y es muy fácil porque entonces yo me quito mi responsabilidad y me vuelvo cómplice.